mucha alegría, pero ahora un poquito más después de estos datos de inflación. Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España. Muy buenas. Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Javier, ¿qué te ha parecido el dato de inflación y cómo están reaccionando también hoy los mercados? Mercados que ya decía antes que, bueno, pues antes del dato ya estaban bastante bien, subiendo el IBEX en torno a un 1%, pero justo después de conocer el dato de inflación también hemos tenido también una reacción bastante importante al alza. ¿Qué te parece? Pues con alegría, lo están tomando francamente bien y de hecho es un dato de inflación que ha sorprendido mucho, ese descenso de 9 décimas, que desde luego yo no me lo esperaba y creo que muy poca gente podía imaginarse que íbamos a tener este resultado en los datos de hoy. Veremos luego el discurso de la señora Lagarde, que es lo que nos dice, pero si nos vamos a ver un poco los índices, estamos viendo un poco esa reacción de la que comentas. Dentro del Eurostoxx vemos igualmente en el día de hoy esa subida, vemos igualmente el IBEX 35 también con la subida de hoy. Estamos viendo velas diarias para poner un poco en contexto qué es lo que está sucediendo y tener un poco más claro cuál es el movimiento. Y fijaos que la última vela, que es la vela de hoy, tiene desde su apertura una subida bastante considerable. En el caso del IBEX estamos hablando de un 1,21 en este momento. Por tanto, bueno, se lo están tomando francamente bien. También quería preguntarte por la reacción en el eurodólar. Antes de conocer el dato lo teníamos en negativo. Es verdad que, bueno, estaba cayendo muy poquito, se ha dado la vuelta, ahora sube también muy poquito, un 0,02%. ¿Esto cambia algo las perspectivas que podemos tener respecto a la divisa europea y también pues ese par con respecto al dólar? Bueno, indudablemente ayuda al euro a que se recupere ligeramente, pero el euro está en una situación bastante compleja con respecto al dólar y por tanto toda esta corrección que podemos observar que viene haciéndose desde principios de mes, más que por un debilitamiento del euro, estamos hablando de un fortalecimiento del dólar y por tanto lo que vemos claramente es que en su par contra el dólar, pues el euro se debilita, como no puede ser de otra manera. De momento son movimientos muy estrechos dentro de este canal de FIBO que vamos a hacer un poquito más hacia atrás para que todo el mundo pueda ver el impulso. Básicamente tenía un canal alcista que se rompió, tenemos unos máximos de doble techo y ahora mismo pues probablemente iremos a apoyarnos en esa zona de 1,06 aproximadamente en breve, porque es un lugar de confluencia importante. Recordemos que el POC, es decir, el mayor número de órdenes cruzadas con mayor volumen en todo este gráfico, está muy próximo al precio. Estamos hablando de esos 1,0555, donde probablemente aquí sí que estaríamos hablando de un soporte por volumen que ya funciona de otra manera y que es bastante más potente. De todas maneras, estamos viendo últimamente, yo estoy esperando el dato del Instituto Nacional de Estadística de España para ver un poco cómo esa inflación, excluyendo alimentos y energía, influye directamente en los alimentos. Os voy a poner un gráfico que estamos viendo últimamente bastante de cerca para poder ver lo que sucede. Si os fijáis, hemos visto una caída muy clara de la comida, perdón, dentro de España, que es lo que estamos viendo en este momento. Voy a ver si os lo puedo hacer un poco más pequeño para que tengáis constancia de las fechas y lo podamos ver todos un poquito mejor. A ver si lo puedo mover correctamente. Dame un segundito. Bueno, en cualquier caso, vemos este impulso desde marzo. Vemos en abril la primera caída significativa. Además de esa caída significativa, en abril nos encontramos con la caída que tiene Francia. El gráfico que estamos viendo es de Francia. Aquí estamos. El gráfico que estamos viendo es de Francia y como podéis ver, en Francia también se aprecia esta caída desde los 15,90 hasta los 14,90. Estamos un poquito mejor en España, el 12,90% de subida con respecto al coste de los precios de esos alimentos. Si nos vamos a Alemania, fijaos que desde principios de año tenemos un movimiento similar, siguen bastante por encima de nosotros en un 16,80. Por lo tanto, el dato que tendría que salir de hoy, porque estos datos son del 1 de abril y nos tiene que salir finalmente ahora el dato del 1 de mayo, estoy ansioso por ver cómo realmente ha reaccionado toda esta parte de alimentación, que es al fin y al cabo lo que se encuentra el ciudadano de a pie
cuando tiene que gestionar su capital. Cuánto le cuesta la energía, cuánto le cuestan los alimentos y cuánto le cuesta la vivienda son prácticamente las tres partidas más importantes en las que las familias distribuyen su capital, independientemente, por supuesto, de la parte de ahorro y de inversión, que luego es digamos, que se hace con el capital que nos podemos permitir fuera de estas tres partidas. Por tanto, bueno, creo que empezamos a ver cositas, empezamos a ver movimientos interesantes y creo que esto empieza a tener otro color, pero vamos a ver si el color que tiene finalmente nos satisface, porque es cierto que en la parte de índices estamos muy próximos a máximos históricos, lo estábamos comentando, el DAX ETRA, pues fíjate, lo tenemos prácticamente un 3,37, hoy algo menos incluso por la subida que ha tenido, aproximadamente a un 3,23 de máximos históricos, y la situación no está especialmente boyante. Recordemos que el señor, lo diré, el presidente francés, que no me da el nombre, nos ha dicho que quiere incluir a Ucrania y al resto de países. Manuel Macron, perdona, que no tenía el micro abierto, pero quería responderte. Gracias. Manuel Macron nos ha dicho anoche y esta mañana que quiere incluir el resto de países de bálticos junto con Ucrania dentro de la OTAN. A mí esto me parece una salvajada. Estamos en un momento como para asumir mayores tensiones geopolíticas y sobre todo de este nivel. En fin, creo que hay muchas amenazas en este momento. Yo siempre le digo a los inversores que tengan mucho cuidado, que sean fieles a lo que ven en las pantallas, porque al final el precio es soberano, el mercado hace lo que considera oportuno, pero hay que estar ojo a visor a todos esos amenazas que estamos viendo claramente, en este caso por parte del señor Macron, que no sé si es que tiene una estrategia que yo no llego a entender porque está mucho más preparado que yo y yo no consigo entenderla, pero desde luego me parece que es uno de los peores momentos como para plantear en esta reunión incluir a Ucrania y al resto de los países bálticos. No sé, se me escapa. Javier Echeverri, responsable en Active Trades en España, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, un placer. Bueno, pues por recordarles los datos.